Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el segundo bloque de nuestra etapa de repaso. Bien, entonces, chicos, vamos a ubicarnos en la página 77 de nuestro libro. Bien, todos estamos en la página 77. Vamos a analizar un poco las preguntas y vamos a ver, chicos, que las preguntas de la 1 a la 4 tiene que ver un poco con lo que fue el tema de resistencia indígena. Bien, entonces vayamos a ver el tema, a recordar un poco sobre el tema de resistencia indígena. Bien, chicos, recordemos un poco que una vez que Francisco Pizarro llega a Cajamarca y el Inca Atahualpa es capturado, hecho prisionero, en esa etapa, ese mismo año, iniciarán las resistencias indígenas, ¿no? ¿Y quiénes van a iniciar estas resistencias indígenas? Precisamente los generales atahualpinos como Rumiñahui desde el norte, Calcuchimac desde por el centro y Apoquisquis por el sur, ¿no? Entonces los generales atahualpinos son los que iniciarán esa etapa de resistencia y justamente durante este periodo se darán algo de 10 batallas, ¿no? Pero las cuales lamentablemente los generales incas van a perder debido a que los europeos también contaron con apoyo de grupos étnicos que odiaban a los incas, ¿no? Bien, chicos, y también recordemos que durante esta etapa Francisco Pizarro nombrará un inca títere que va a ser Manco Inca, ¿no? Precisamente con él ingresará al Cusco y él será su nombrado inca, ¿no? Pero sin embargo él será usado por Pizarro y él se dará cuenta muy tarde cómo los españoles lo único que buscaban eran el oro y la plata del Tahuantinsuyo y no les importaba respetar la forma de vida de la gente, ¿no? Entonces, por esa razón es que Manco Inca también se decide rebelarse, ¿no? Incluso es tomado prisionero en su propio palacio, ¿no? Pero vamos a ver, chicos, que para mediados de 1536 va a reunir una gran fuerza y va a coordinar un ataque al Cusco, ¿no? El famoso cerco al Cusco, en el cual contó con una gran fuerza para poder atacar a los españoles, ¿no? Pero vamos a ver que ese cerco al Cusco no se va a desarrollar adecuadamente, ya que cuando estaba a punto de completar el cerco, llegó Diego de Almagro desde Chile y logró resistir junto con el hermano de Pizarro, con Gonzalo Pizarro, el ataque de Manco Inca, ¿no? Finalmente el ejército de Manco Inca se retira a sus tierras y Manco Inca se retira a Vilcabamba, ¿no? Y desde Vilcabamba continuará la resistencia por más de 30 años. Y como sabemos bien, Manco Inca finalmente es asesinado por españoles almagristas, ¿no? Para ser asesinado. Bien, chicos, pero Manco Inca va a tener descendencia, tendrá 3 hijos que continuarán el gobierno desde Vilcabamba, ¿no? Muy bien, ¿quiénes fueron esos hijos? Bueno, Sairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿no? Sairi Tupac, que en 1957 hace un pacto con el virrey Hurtado de Mendoza y reconoce al rey Felipe II como rey, ¿no? A cambio de que le den la encomienda de Yucay. Iba a morir en 560. Precisamente la pregunta 1 hace referencia a ello, ¿no? Dice, Inca de Vilcabamba, que reconoce la autoridad del rey de España y recibe encomiendas a cambio. Entonces la respuesta ahí en la pregunta número 5 es Sairi Tupac. Pero también, chicos, vamos a ver que van a tener, aparte de Sairi Tupac, estaban los otros 2 hijos de Manco Inca, ¿no? Tito Cusi Yupanqui, que en 1565 también llega a un acuerdo con el oidor Matienzo mediante la paz de Acobamba, pero él finalmente no, no toma en cuenta ese tratado o ese documento de la paz de Acobamba y no permite el ingreso de misioneros, ¿no? A él se le denominaba el Inca cronista, ¿no? Ya que él dictaba, no escribía, pero dictaba las crónicas o la vida que había pasado su padre, ¿no? Y finalmente tenemos al último Inca, Tupac Amaru I, ¿no? Conocido como Felipe Tupac Amaru I, él continuará la resistencia desde Vilcabamba, ¿no? Pero va a ser capturado y ejecutado por órdenes del virrey Toledo en 1572, ¿no? Con él muere el último de los incas del Tahuantinsuyo. ¿Bien? Muy bien, chicos. Continuamos. Bien, antes de empezar a hablar un poco sobre las guerras civiles entre los españoles, recordemos que no tan solo
hubo una resistencia militar por parte de los incas de Vilcabamba. También se dio otro tipo de resistencia, una resistencia ideológica, ¿no? Y si recordamos un poco, esa resistencia ideológica con el fin de evitar la, con el fin de evitar la imposición de la religión de los españoles, la imposición del catolicismo, inicia esta etapa de la resistencia ideológica, ¿no? A la cual se le denominó el taqui oncoy o la enfermedad del baile, ¿bien? Entonces, esa era una forma de resistencia ideológica, ¿no? El taqui oncoy afirmaba que los sapus regresarían, que el Inca volvería y que los españoles serían expulsados del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, precisamente la pregunta 2 dice, se denomina taqui oncoy. Bueno, se va a denominar taquionco, chicos, al movimiento de resistencia a la conquista española encabezado en la década de 1560 por los sacerdotes andinos, ¿no? Es una resistencia ideológica, ¿bien? Entonces, a ellos se les denomina taquionco. Bien, chicos, entonces esa fue la resistencia ideológica. Muy bien. Luego tenemos la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿qué resultado obtuvo la batalla de Jaquijahuana? Muy bien, entonces cuando hablamos de la batalla de Jaquijahuana, estamos hablando de las guerras civiles de los españoles, ¿no? Recordemos un poco, chicos, que las guerras civiles de los españoles inician precisamente entre Pizarro y Almagro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el primer motivo será la división de la gobernación de Nueva Castilla con Nueva Toledo, ¿no? Nueva Castilla que le pertenecía a Pizarro y Nueva Toledo que le pertenecía a Diego de Almagro, ¿no? Vamos a ver que cuando Diego de Almagro retorna de explorar las tierras chilenas, ¿no? Al Cusco, recordemos que el Cusco estaba siendo cercado por Manco Inca, ¿no? Entonces Almagro logra ayudar a Gonzalo Pizarro a expulsar a Manco Inca del Cusco, pero va a aprovechar también para capturar al hermano de Pizarro y apoderarse del Cusco, ¿no? Entonces Almagro va a sustentar que la frontera entre Nueva Castilla y Nueva Toledo empezaba a partir de Chincha y Cusco le pertenecía a él, ¿no? Entonces, esa división va a ser la que iniciará el enfrentamiento entre los pizarristas y los almagristas, ¿no? Entre Pizarro y Almagro, ¿no? Y precisamente pues nos dice que Almagro y Pizarro se van a enfrentar debido a las desavenencias provocadas por el reparto del botín. Ambos ejércitos españoles se enfrentarán en cerca del Cusco el 6 de abril de 1538 en la batalla de las Salinas. En esa batalla Diego de Almagro es derrotado, ¿no? Y posteriormente ejecutado, el 8 de julio de 1538. Bien, luego vamos a ver que su hijo, Almagro el Mozo, tomará la venganza en sus manos, ¿no? Y encabezado a los 13 de Chile, entrará al Palacio de Gobierno o a la Casa de Pizarro y ejecutará a Pizarro, ¿no? Cobrará venganza matando a Pizarro, quien es asesinado el 26 de julio de 1541. Y Almagro el Mozo se autoproclama gobernador, ¿no? Y se levanta en contra del virrey Cristóbal Vaca de Castro, que era representante del rey en estas zonas, ¿no? Y se dará la batalla de Chupas, se va a dar la batalla de Chupas, ¿no? En la cual se van a enfrentar precisamente los almagristas contra el virrey, ¿no? Almagro el Mozo va a ser derrotado en esa batalla y tomado y va a ser capturado, ¿no? Hecho prisionero y posteriormente ejecutado en el Cusco, ¿no? Y su último deseo será ser enterrado al lado de su padre, ¿bien? Recordemos que Almagro el Mozo fue el único mestizo de su época que llegó a comandar un ejército de 700 soldados españoles. Luego vamos a tener que las rebeliones no se detienen ahí, van a continuar las rebeliones, pero esta vez será entre los encomenderos, ¿no? Y precisamente estas rebeliones se darán debido, perdón chicos, a las leyes nuevas, ¿no? A las nuevas leyes que les quitaba muchos beneficios a los encomenderos. ¿Como qué beneficios? Por ejemplo, que las encomiendas sean hereditarias, el abuso de los indígenas, entre otros aspectos, ¿no? Y por esta razón los encomenderos inician una rebelión. Bien, chicos, acá vemos, dice, en 1542 Carlos I promulga las leyes nuevas de Indias.
que creaba el virreinato del Perú, ¿no? El primer virrey de este territorio será Blasco Núñez de Vela. Los encomenderos se van a rebelar y van a estar dirigidos por el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿no? Ellos se van a enfrentar contra el virrey, logrando derrotarlo en Iñaquito, en la batalla de Iñaquito, en Ecuador, y ahí ejecutan al virrey, ¿no? Posteriormente, Diego de Centeno, que era leal al virrey eh, y al rey, se levantará, ¿no? Se levantará contra Gonzalo Pizarro y se van a enfrentar, ¿bien? Pero Diego de Centeno también va a ser derrotado en la batalla de las Guarinas, en Bolivia, en 1542. Entonces, Gonzalo Pizarro estaba, como por decirlo así, muy crecido con sus victorias, ¿no? Y el rey finalmente va a nombrar al sacerdote Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima y pacificador del Perú, y lo va a enviar a pacificar el Perú, ¿no? Y Pedro de la Gasca formará un gran ejército que se enfrentará con Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana, ¿no? Que se dio en el Cusco en 1548. En esa batalla, finalmente, gran parte del ejército de Gonzalo Pizarro va a desertar y se va a unir al ejército de Pedro de la Gasca, ¿no? Y Gonzalo Pizarro será derrotado y ejecutado en el mismo campo de batalla, ¿bien? Entonces la pregunta 3 nos dice, ¿qué resultado tuvo la batalla de Jaquijahuana? El fin de los encomenderos más representativos sería, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los encomenderos más representativos eran los que, o los grandes encomenderos eran los que se estaban rebelando, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta 3 sería el fin de los encomenderos más representativos. Luego, la pregunta número 4 nos dice, las leyes dictadas por los reyes de España recibían la denominación de... Bien, chicos, recordemos que los reyes, cuando dictaban sus leyes, tenían un nombre, o sea, documento que firmaban, ¿no? Y se le denominaba la Real Cédula, ¿no? Pero acá dice cédulas nomás. Entonces sería la respuesta a la letra A. Bien, pero el nombre de ese tipo de documentos eran reales cédulas. Bien, bien, chicos. La pregunta 5 nos dice, ¿cuál era el mecanismo de control de la corona? ¿Cuál era el mecanismo de control que la corona aplicaba al virreinato del Perú al término de su gobierno, al virrey del Perú? Bien, eso tiene que ver con el tema de política y sociedad en el virreinato, ¿no? Bien, recordemos un poco del tema de política y sociedad en el virreinato. Bien, a ver, en un segundo. ¿Estás? A ver, acá, por acá debe estar. Bien, acá está. Bien, chicos, acá tenemos el tema del virreinato peruano, política y sociedad. Bien, acá vamos. Muy bien. Bien, recordemos un poco cómo habíamos hablado de ya en el tema anterior sobre las leyes nuevas, ¿no? Y la creación del virreinato peruano. Hay que recordar que el rey Carlos V aprobó en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 las nuevas leyes de Indias, con la cual se creaba el virreinato del Perú, ¿no? Que estamos viendo en la imagen. Y la disposición más importante fue precisamente esa, ¿no? El origen, que daba el origen al virreinato. Y este se estableció tomando en cuenta la base de los territorios de las gobernaturas de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Bien, ahora, ¿cuáles fueron las causas para la creación del virreinato? Bien, bueno, la creación se dio como deseo del rey Carlos V y para controlar, ¿no? Y, una de las causas principales era la pacificación y evitar que los encomenderos se vuelvan a rebelar y haya problemas en el virreinato, ¿no? Entonces, precisamente eso era una de las causas, el fracaso total del sistema de gobernaciones, no funcionó el sistema de gobernaciones, ¿no? Y buscar conseguir los mayores recursos para la corona y acabar definitivamente con las guerras civiles que se estaban dando en el Perú, ¿no? Y difundir la fe católica. Bien. Bueno, en la organización política, dice, acá vamos a precisamente tener la respuesta a la pregunta 5. Primero hablemos de las instituciones. Recordemos, chicos, que habían dos instituciones bien formadas durante el virreinato. Las metropolitanas, que se daban desde la península ibérica, España, ¿no?
en las cuales estaba el rey, que era la máxima autoridad, ¿no? Y líder supremo de España y sus colonias, el Consejo de Indias también, ¿no? Que se encargaba de dictar las leyes para las colonias de España. Asimismo, daba los nombres de posibles candidatos a volverse virrey al rey, ¿no? Para que el rey escogiera. En las autoridades locales teníamos al virrey, que era el representante del rey en las colonias, la Real Audiencia, que era el supremo juzgado, por decirlo así, los corregimientos, las intendencias, audiencias y cabildos, ¿no? Bien, hablemos un poquito del virrey. Recordemos, chicos, que el virrey, cuando era nombrado, él recibía documentos, ¿no? Uno de esos documentos era el pliego de mortaja, en el cual figuraba quién iba a reemplazarlo en caso le pasara algo a él, ¿no? Pero también recordemos, chicos, que cuando el virrey llegaba a la colonia, tenía que entregarle las memorias, ¿no? Y las memorias era un documento en el cual estaba toda la gestión administrativa del virrey anterior. Asimismo, se rendía lo que era el juicio de residencia, ¿no? El juicio de residencia que consistía en que el virrey anterior tenía que dar fe de todas sus acciones durante su etapa de gobierno. Y precisamente en la pregunta 5 que nos dice, ¿cuál era el mecanismo de control que la corona aplicaba al virrey al término de su gobierno? Era el juicio de residencia, ¿no? El juicio de residencia en el cual el virrey tenía que rendir cuenta, ¿no? Rendir cuenta de todo su trabajo durante su etapa de gobierno. Bien, bien chicos, la pregunta número 6 nos dice, en el periodo colonial, los comerciantes se agrupaban en instituciones denominadas, recordemos chicos que durante la etapa de la colonia, los comerciantes de Lima se agrupaban en una institución especial, ¿no? En una institución especial en la cual buscaba proteger precisamente sus intereses, ¿no? Y esa institución venía a ser el Tribunal del Consulado de Lima, ¿no? En la institución que precisamente los grandes mercaderes de Lima se agrupaban, era ella, ¿no? Y era la única institución que estaba autorizada a comerciar con los productos europeos en toda América del Sur, ¿no? Entonces, en la pregunta 6, la respuesta sería el Tribunal del Consulado. Esa sería la respuesta, ¿no? En el periodo colonial, los comerciantes se agrupaban en una institución denominada el Tribunal del Consulado. Bien, bien chicos, la pregunta 7 nos dice, ¿con qué finalidad se establecieron durante la colonia los colegios de caciques? Bien chicos, hay que recordar que durante la colonia una de las formas de poder mantener el control de los pueblos indígenas era precisamente usando a sus líderes, ¿no? Que sean una especie de mediador entre la administración colonial y los indígenas, ¿no? Y precisamente estos eran los caciques, ¿bien? Estos caciques, al ser usados de esa manera, se les tenía ciertas consideraciones, ¿no? ¿Como qué consideraciones? El no pagar impuestos, el derecho a educarse, ¿no? Entonces, por esa razón, como tenían derecho a educarse, a tener una educación, se creó la escuela de caciques, se estableció los colegios de caciques, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta 7 nos dice, ¿con qué finalidad se crea, se crean durante la colonia los colegios de caciques? Nos dan tres alternativas. Dice, preparar a altos funcionarios para las audiencias y capitanías de los nuevos territorios conquistados. No, eso no tiene nada que ver. Pues después nos dice preparar a intermediarios políticos y culturales para garantizar la continuidad del aparato de dominación colonial. Esa sería una respuesta correcta, ¿no? Porque precisamente el colegio de caciques se encargaba de preparar a estas personas que finalmente los caciques eran una especie de intermediarios entre la administración de la corona y los indígenas, ¿no? Entonces, por eso dice intermediarios políticos y culturales y de esa manera garantizar la continuidad de la dominación en la colonia, ¿no? Entonces la 2 es correcta, esa afirmación. La 3 nos dice difundir la educación entre la población indígena eh, de creencias religiosas, de creencias religiosas, ¿no? Esa definitivamente no es porque lo que se buscaba era eliminar las creencias religiosas de la población andina, ¿no? Entonces, chicos, en las alternativas
sería la respuesta a la alternativa B, solo la 2, ¿no? Solo la 2. ¿Bien? Bien, chicos. La pregunta número 8 tiene que ver con rebeliones indígenas, ¿no? Con las rebeliones indígenas, ¿bien? Recordemos un poco de las resistencias indígenas, no, las rebeliones indígenas, ¿bien? Vamos a recordar un poco de las rebeliones indígenas. A ver, un segundo. Bien, chicos. La pregunta 8 dice, ¿la rebelión de Juan Santos Atahualpa se desarrolló? Bien, precisamente, las rebeliones indígenas inician con Juan Santos Atahualpa, ¿no? De 1742 a 1756. Juan Santos Atahualpa, chicos, se tiene la creencia de que era un noble, ¿no? Un noble indígena. ¿Por qué razón? Porque tuvo estudios en colegios de cacique del Cusco, ¿no? Y se puso el apelativo de Atahualpa Apu Huayna Capac, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa visión mesiánica que buscaba establecer o volver al antiguo gobierno del Tahuantinsuyo, ¿no? Y Juan Santos Atahualpa logra organizar a los Ayanicas, Shipibos, Canibos, Piros, Amuechas, Amachencas, entre otros pueblos de la selva central para enfrentarse a la corona, ¿no? Para enfrentarse a los españoles. Por esa razón logra una gran cohesión de la mayoría de estas tribus de la selva y formará un frente contra las misiones franciscanas. ¿Por qué contra los franciscanos? Porque precisamente ellos eran los que cometían muchos abusos en este sector de la selva, ¿no? Y va a lograr expulsar a los franciscanos y va a establecer una zona liberada de la selva central, precisamente, ¿no? Su lucha va a iniciar en 1742 y va a durar más de una década. Va a lograr una de sus victorias más importantes contra el ejército del virrey Manso de Velasco en la batalla de Quimiri, ¿no? Pero finalmente Juan Santos Atahualpa no es derrotado, ¿no? Juan Santos Atahualpa no se sabe qué sucedió con él, pero se sobreentiende que él murió y al morir él y ser una especie de mesías de que buscaba traer otra vez el gran imperio del Tahuantinsuyo, y al morir su ejército se terminó disolviendo igual que su rebelión, ¿no? Por esa razón se dice que nunca fue derrotado. Acá la pregunta 8 nos dice, la rebelión de Juan Santos Atahualpa se desarrolló en... Bueno, chicos, cuando hablamos de la selva central estamos hablando que la rebelión de Juan Santos Atahualpa abarcó Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho, pero acá no nos da una alternativa, solamente nos está dando Tarma y Junín, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta 8 sería la letra C. Bien, chicos, nos quedamos hasta acá en el video. Nos estamos encontrando en unos minutos en la asesoría para continuar trabajando.